Bienvenidos, somos Gastrafetes, una compañía mercenaria de recreación histórica del siglo XV, y en este vídeo lo que vamos a explicaros un poco es en qué contexto nos situamos nosotros, los mercenarios, dentro de la Galicia medieval. Vamos a repasar un poco lo que es nuestro armamento, nuestro tipo de vestimenta, y vamos a vestir a uno de nuestros compañeros mercenarios que están aquí detrás, y la idea es que entendáis el porqué del uso de este tipo de piezas defensivas y ofensivas. Aquí detrás, como podemos ver, tenemos un elenco de armaduras y varias piezas que vamos a ver ahora, junto con diversas armas, y hay distintos tipos que vamos a explicar a continuación, ¿correcto? Lo primero que tenemos que entender es la figura del mercenario. ¿Por qué la mayoría de los nobles de la época hacían contrataciones y no tenían ejércitos propios? Porque era muchísimo más barato, era una figura ya en el siglo XV, finales de la Edad Media, era una figura más profesionalizada, éramos gente que nos dedicábamos ya a la guerra y a sus diferentes tareas como de vigilancia, recaudación de impuestos y tareas varias, y al final salía muchísimo más factible contratar estas compañías que cogieron muchísima fuerza a lo largo y ancho de toda Europa y, como no, también aquí en Galicia, bajo figuras señoriales, también figuras de propia gente sin estirpe hidalga, sino sin familia noble. Y la idea es que este tipo de mercenario viviera completamente dentro de la normativa y de la jerarquía de cada compañía, ya profesionalizado, ¿no?, el ejército. Por eso nobles como los Sarmiento acudían a este tipo de compañías en vez de tener un ejército propio. Estos ejércitos ya estaban completamente habituallados, ¿no?, con sus propias armas y sus propios pertrechos. Durante el siglo XV la evolución del arte de la guerra trajo consigo una serie de mejoras, como por ejemplo la ballesta o las armas largas como la espada de mano y media, una evolución constante dentro de las artes marciales europeas. Llevó también el arcabuz, la entrada del arcabuz y las armas de fuego, llevó a evolucionar la guerra hasta un punto en el que, como conocemos la guerra moderna, ¿no?, una predecesión. Este tipo de ejércitos modernizados tenían a su disposición de todo tipo de armamento. Aquí únicamente vamos a presentar las espadas. Había dos tipos de espada normalmente: espada de mano y media y espada de una mano. La espada de mano y media, también denominada espada larga o espada bastarda, en función del tamaño y del peso, era la más usada, pero lo normal en un campo de batalla no era encontrarse este tipo de armas. Lo normal era encontrarte armas contundentes como alabardas, martillos de guerra y todo lo que pudiera atravesar las diferentes protecciones que vamos a ver a continuación. Vale, aquí tenemos a nuestro compañero mercenario que se va a aproximar. Está vestido típico de la época, como yo, con unas calzas del siglo XV, unas botas del siglo XV también, la típica camisa, ropa ligera, ¿vale?, para lo que se va a poner a continuación, y una crespina. La crespina, que es lo que está puesto en la cabeza, es sobre todo para proteger y acolchar el peso del yelmo o de la protección que llevara. Vale. Un mercenario podía estar vestido de distintas maneras. Podía estar vestido a la ligera, podía ir así, armado con una lanza, con una ballesta, armado, vamos, en función de su poder adquisitivo, ¿no?, o del poder adquisitivo de la propia compañía, o en función de la circunstancia, o podía ir armado todavía más pesado, ¿no? Lo normal, antes de poner cualquiera de estas piezas que vemos aquí atrás, era poner lo que comúnmente se llama como jaquetón o chaqueta de armar. La chaqueta de armas es la que tiene mi compañero. Esta es una chaqueta, si me permites, esta es una chaqueta típica francesa del siglo XV, ¿vale? Era con una chaqueta gruesa, ¿vale? Y la idea es, aparte de ofrecer una protección frente a los golpes, ofrece y abrigo en el invierno, evidentemente, aunque no hacía falta con la cantidad de hierro que llevaban encima. La idea es amortiguar y funcionalmente ayudar
ayudarle al guerrero, al mercenario, a llevar todas las armas, ¿no? Todas las protecciones, ¿vale? A continuación se la pone. Había distintos tipos, los había más gruesas, más finas, en función de la armadura que llevara, ¿vale? Se abrocha con unos ribetes de abajo a arriba, en este caso solamente para reducir el tiempo, solamente vamos a abrocharle unos pocos, efectivamente. Vale, así, para que nos hagamos una idea, es como se quedaría con el jaquetón de armar. Repito, había distintos tipos, había tipos que llevaban hasta la rodilla y era una chaqueta muy cómoda, muy sencilla, ¿vale? Muy pocas han llegado hasta nuestra época, muy pocas se conservan en museos, ¿vale? Un mercenario, vamos a suponer que este es un mercenario pesado, un mercenario que tiene muchas piezas, ¿vale? No todas, no va a ser una armadura completa de la nobleza, pero sí prácticamente. A continuación le vamos a poner los Quijotes. ¿Qué son los Quijotes? Los Quijotes es la evolución de las armaduras, consiste en son placas superpuestas y preparadas entre ellas y selladas entre ellas mediante remaches, que ofrecen protección desde la mitad de la rodilla hasta la parte superior del muslo, ¿correcto? Son piezas flexibles, son piezas ligeras y las había selladas completamente por detrás o simplemente por delante, que era por donde se supone que van a venir los impactos en una batalla y por donde van a venir los golpes, ¿vale? En este caso vemos aquí, podemos apreciar que tiene una protección en la parte exterior, que esto era para proteger la zona externa de la rodilla, donde giraba, ¿correcto? Se la vamos a proceder a ponérsela de una manera muy sencilla. Como podemos ver, tenía unos ribetes para asegurar el jaquetón de armar, y eso lo que le daba y lo que le confiaba al mercenario es que esta pieza no se le cayera a la hora de andar, correr o caminar en el campo de batalla. Vuelvo a repetir, no era muy común tener este tipo de piezas. Sí que es verdad que a lo largo del siglo XIII, XIV y XV la mayoría de las piezas fueron incrementando su número por toda Europa, porque a medida que se fabricaba más y se reciclaba más, llegó un momento en que había más y más armas. No era como hoy en día, que era usar y tirar. Antiguamente se reciclaba y se aprovechaba todo. De una punta de flecha se sacaba un clavo, de una punta de lanza se sacaba una daga, de un eje podrido de un carro se podía sacar perfectamente puntas de flecha, todo se reciclaba. Vale, perfecto, muy bien. Vale, aquí tenemos a nuestro compañero entonces con las protecciones. Y vamos a proceder a la siguiente pieza. Lo más típico y lo normal durante toda la Edad Media era que la mayoría de los soldados llevaran esto que vemos aquí. Esto es una pieza de cota de malla. Había distintos tipos. Esta es un tipo de protección que ofrece una protección muy grande frente a la perforación de cualquier tipo de arma, ¿no? Pero no ofrece ningún tipo de protección frente a golpes, a contusiones y a roturas de huesos. Pero siempre se usó hasta finales del siglo, incluso se llegó a usar en la Primera Guerra Mundial para proteger de los impactos y de la metralla. Lo dicho, había distintos, está hecho con anillas, en este caso son anillas abiertas. Luego tenemos ahí un verdugo, que era una pieza que se ponía por encima, que veremos a continuación, y esta pieza está hecha con anillas redondas. En esta época ya había anillas planas remachadas con distintos tipos de remaches que conferían una mayor protección y una mayor dureza, ¿correcto? Esto es un faldar, que le llaman. Esto se hacía para proteger la zona de la ingle frente a entradas posibles de golpes de daga, y era un cinturón que podía ser más o menos ancho, con más o menos anillas, pero en este caso lo tiene sobre todo por un método práctico, para evitar que le entren cualquier tipo de entrada de golpes por aquí, ¿correcto?
Todo este proceso lo estamos haciendo de abajo arriba porque es una secuencia lógica a la hora de armar un mercenario, correcto. Si empezáramos a poner la coraza después sería mucho más complicado poner el cinturón o poner los arneses. La siguiente pieza que vamos a poner va a ser la que le protegería a nuestro hombre de golpes contundentes. Esto es un verdugo, pero es un verdugo acolchado que podría ser el sustituto de la cota de malla. En este caso es una pieza barata, pero se le vamos a meter la cara, que sería una cofia o un verdugo de anilla cerrada y anilla plana, una pieza cara pero que te confería protección en la zona del cuello, en la zona de los hombros y bastante escasa en la época, porque era una pieza bastante cara. Se lo procedemos a poner. Se sellaba por la parte de atrás. Bien, y ahora sí procedemos a poner el peto o la coraza. Había distintos tipos de coraza en aquella época. Había corazas simples y había, en función de la zona geográfica y en función de la época, había distintos tipos de material, ¿no? En este caso, la que mi compañero me trae es un peto simple europeo del siglo XV, ¿vale? Podía ser cerrado por ambas partes, podía ser flexible, como podemos ver en aquella milanesa, que ahora nos va a traer nuestro compañero para que la podáis apreciar más de cerca, pero este tipo de chapa, este tipo de acero, ¿por qué solamente se ponía a partir del siglo XV por la parte de delante y no se usaba el espaldar? ¿Por qué se empezó a popularizar eso? Veis, aquí tenemos esta otra coraza de tipo milanesa, tipo italiana, que ofrece una mayor protección con estas láminas, y está compuesta de dos partes, de la pancera y de la parte superior, y tenemos estas estrías que conceden mayor protección a la hora de que entrar los golpes en distintas partes del cuerpo, correcto. Pero eso es en función del poder adquisitivo. Retomando lo de antes, ¿por qué se usaba este tipo de coraza y solamente la parte de delante y no la parte de atrás? Porque, como yo dije antes, empezaron a entrar en funcionamiento las armas de fuego, los arcabuces, y eso hacía que este tipo de corazas fueran efectivas contra golpes de armas de asta, espadas, dagas y todo eso, pero en caso de que le entrara una bala de arcabuz o una ballesta, quedara incrustada y atravesara. Y si tenías el espaldar, el problema añadido es que la bala no solo salía, sino que salía, rebotaba y volvía a entrar. Entonces teníamos dos heridas y la bala dentro. Entonces se dejó de usar este tipo de espaldares cada vez con más frecuencia, porque te ahorraban peso, te ahorraba en disgustos y tenías más posibilidades de sobrevivir, entre otras porque se empezaba a popularizar el tipo de combate de formación cerrada. Quiero decir, este hombre no iba a tener que preocuparse en teoría por lo que le viniera de atrás, sino lo de adelante, correcto. En una formación de picas cerradas, este hombre iba a luchar de frente y solo se tenía que preocupar por lo que le pudiera entrar de adelante en distintos puntos. Atrás iba a estar cubierto por sus compañeros o por la estrategia de quien lo comandara. Vale. Pues ya lo tenemos casi vestido. Entonces, para los brazos había, en función del poder adquisitivo siempre, teníamos distintas protecciones, podíamos tener unos brazales. En este caso este tipo de mercenario no los tiene, pero aquí tenemos unas piezas, antes de enseñar los yelmos, tenemos unas piezas que son denominadas jacklines. Había jacklines en el siglo XIV, ya empezaron a verse, son una pequeña evolución primitiva de lo que son los brazales. Estos son unos jacklines góticos del siglo XV y estas piezas se ponían, no se las vamos a poner en este caso, pero sí para que se pueda comprobar cómo funcionaban. Eran unas piezas que protegían relativamente bien de ciertas partes complicadas anatómicamente hablando del mercenario, correcto. Entonces tenemos esto por este lado
y tendríamos el otro par por el otro. Vuelvo a repetir, eso es al gusto de cada soldado. Este hombre, así como lo tenemos, estaría prácticamente preparado. Solo le falta una cosa y lo más importante, lo que siempre nos recuerda la DGT que tenemos que llevar cuando vamos en moto, el casco, hay que ponérselo. ¿Y qué tipo de casco vamos a usar? Pues depende. En este caso vamos a suponer que este hombre es un espadero. Esto quiere decir que va a usar el arma que tenemos ahí detrás, una espada. Cuando va a luchar una espada, va a luchar en formación, en distancias cortas. Entonces va a necesitar protegerse, si cabe, más la cara. Para eso había distintos tipos de morfología de casco. Había un elenco enorme de celadas, de armaduras, y en este caso el que nos presenta nuestro compañero, como estamos en el siglo XV, esto es un sayet, ¿vale? Un sayet complejo, un sayet caro, un sayet de una persona de poder adquisitivo alto, con una protección completa, con sus estrías, con sus respiraderos, con su refuerzo frontal, con esta parte trasera que permite movilidad para levantar y cerrar el cuello. Pero ¿qué pasa? Esto, en detrimento de otros como puede ser la barbuta, ambos italianos, la barbuta ofrece mayor visión, es una pieza más sólida, ¿vale? Es lo bueno que tiene, lo positivo en comparación con este. Este apenas tiene una rejilla por la que se puede ver. ¿Qué pasa? Incluso ya la rejilla está protegida, porque si nos fijamos, la propia rejilla tiene una estría hacia adentro que en caso de que intentara entrar cualquier tipo de arma, bloquearía y echaría hacia atrás. Este morro está así en forma de proa precisamente por eso, para proteger a mayores. Y luego tenemos una tercera pieza, que esta es muy típica, gracias. Esta es muy típica. Esta iría acompañada con un gorjal, con un barbuquejo, que en este caso no tenemos, pero bueno, también se ven en figuras, en diferentes pinturas, también se ve que lo llevaban simplemente con la cota de malla y nada más por debajo, para facilitar la respiración, porque estamos hablando que ahora porque estamos en muy buena temperatura, pero esto, la mayoría de los soldados tenían serios problemas cuando luchaban bajo calor, les daban golpes de calor y todo. De ahí a que también a muchos prefirieran llevar lo justo y lo necesario para sobrevivir, ¿vale? Esto es una celada gótica, gótica proveniente del norte de Europa, que se extendió por toda Europa junto con los otros dos, que se abría en una sola pieza y protegía. Protege bastante. Vamos a ponerle dos de las piezas para que veáis. Primero vamos a ponerle la celada, simplemente ponérsela por encima. Correcto. Y así, junto con una pieza que aquí no está representada, que es un gorjal, una babera, un gorjal, también que se dividía en diferentes partes, este hombre quedaría bastante protegido en lo que es la zona, estas zonas que son zonas críticas, ¿no? Vamos a retirarle la celada y le vamos a poner el sayet, ¿vale? Y ahora vais a comprobar que el sayet protege de forma más íntegra todo lo que es la cabeza, y aún así, ábrele. Y aún así, insisto, el hándicap que tiene es que la visibilidad es completamente reducida, ¿vale? Con esta abierta y con esta pieza cerrada. Ahora, este hombre sí que no sería necesario que lleve gorjal y tiene una protección muchísimo más amplia, ¿correcto? Vale, le falta algo a este hombre. Las manos solían estar protegidas por diferentes tipos de guantes, ¿vale? Podía llevar unos guantes de cuero, podía llevar las manos desnudas en función de si tuviera que usar o no, podía llevar unos guanteletes que ya eran muy caros, que consistían en unas piezas articuladas completamente. Pero en este caso aquí lo que tenemos son estas manoplas. Las manoplas estaban destinadas sobre todo a compañías de picorios o personas que no tuvieran que usar con mucha destreza las manos, correcto. Son piezas sencillas, protegen muy bien de los golpes y sobre todo están diseñadas para usar armas contundentes, armas de asta, como pueden ser alabardas, agujas o en este caso también espadas, ¿por qué no? Permíteme.
Vamos a explicar un poquito, mientras se termina de poner las manoplas, lo presentamos un poco y después se las quitamos para explicar un poco cómo usar este tipo de armas, que aunque no eran tan populares entre los ejércitos, vuelvo a repetir, lo normal era usar lanzas, alabardas y demás armas contundentes que pudieran atravesar estas piezas. Nos podemos encontrar con que una persona como yo ataviada se tenga que enfrentar en un momento dado a un guerrero así, correcto. Entonces, cuando yo me tengo que presentar ante este tipo de guerreros, quedó muy documentado durante toda la Edad Media, ya desde el siglo X hasta nuestra época, hasta nuestra era, quedó documentado en un montón de códices, junto con un montón de maestros, cómo combatir contra personajes con armadura. Vale, lo que nosotros pensaríamos, lo lógico y lo normal sería pues intentar golpearle con la máxima fuerza posible e intentar que tuviera una contusión, pero realmente eso no era eficaz, porque este hombre automáticamente en el movimiento siguiente lo que iba a proceder era a ti a derribarte, muerte casi completamente asegurada. Entonces, cuando tenías que combatir contra una de estas personas, uno de los tratados de la mayoría de los agarres que inciden, y una de las cosas que más desarrolladas están y más aceptadas están, es que había que conseguir puntería. ¿Puntería para qué? Para dos cosas. Este agarre, que se llama agarre a media espada, lo que te hacía era trabajar más con la punta y tener más precisión a la hora de encajar un golpe. Por ejemplo, sé que por aquí tiene un hueco, entonces en caso de querer atacar, atacaría por aquí, intentaría introducirle por aquí o intentaría introducirle por dentro de las aberturas que tiene. También había otro tipo de agarres, los vamos a ver todos de manera muy rápida, que era este agarre, el agarre de alabarda con la espada, ¿vale? Supongamos que el arma la tenemos agarrada con unos guantes porque evidentemente corta, y aprovechando el peso del pomo y el peso de la empuñadura, golpearíamos en diferentes partes del cuerpo, o incluso, si tenemos la suficientemente destreza, procederíamos a derribar al adversario cogiéndolo por detrás, evidentemente con todo lo que esto supone, el peligro que esto supone acercarse a una persona así, y seguramente no iba sola. Con todo, lo normal para derribar a un tipo de guerrero de estos era usar otra arma de asta, ¿vale? Y hasta aquí. Esta sería un poco la breve explicación del armamento. ¿Puedes coger esto? Esta sería una breve explicación de lo que sería el armamento medieval romano, el armamento medieval de un mercenario del siglo XV, y muchísimas gracias por la atención, gracias a nuestro querido Chiscus y a nuestro querido Sergius, venidos desde este castillo, y vamos a dejarlos ahora seguir con sus tareas propias medievales. Oh.